Soy Mariana García Zúñiga y pertenezco a la carrera en Ingeniería en Sistemas Automotrices en el Instituto Politécnico Nacional, cursando el primer semestre en el Grupo 1SM2 en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Hidalgo. Como parte de las actividades referentes en la Unidad de Aprendizaje, Humanidades, Ingeniería y Ciencia y Sociedad, realizaré un experimento demostrando el fenómeno físico del electromagnetismo mediante la aplicación de los pasos del método científico según Francis Bacon. Observación. Nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Es posible aplicar el fenómeno de la inducción electromagnética transformándolo en energía mecánica para producir un movimiento? Investigación teórica. La inducción electromagnética es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables con el tiempo. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Por su parte, un motor de inducción magnética es una máquina que utiliza la ley de inducción de Faraday, también conocida como ley de inducción, para producir un movimiento a través de la producción de un torque, aplicando la inducción electromagnética. La inducción electromagnética nos explica cómo un campo magnético cambiante puede producir una corriente eléctrica, y a la inversa, cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. La aplicación más común de la inducción electromagnética es la generación de electricidad. Por ejemplo, cuando una bobina de material conductor, generalmente de cobre, se mueve en presencia de un campo magnético producido, por ejemplo, por un imán. Las líneas del campo magnético del imán hacen que fluyan los electrones en el cable de la bobina. El responsable de este descubrimiento científico fue Michael Faraday. En 1831, Faraday comprobó que se puede generar una corriente eléctrica cuando se modifica un campo magnético. Así, la ley de Faraday establece que la tensión eléctrica inducida en un circuito eléctrico es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa. La ley de Faraday o inducción electromagnética enuncia que el voltaje inducido en un circuito cerrado resulta directamente proporcional a la velocidad con la que cambia en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie dada con el circuito haciendo de borde. Es decir, la fuerza electromagnética inducida en cualquier circuito cerrado es igual al negativo de la velocidad del tiempo del flujo magnético encerrado por el circuito. Hipótesis y predicción. Se demostrará la inducción electromagnética al elaborar un motor de inducción casero, el cual generará energía mecánica. Experimentación y demostración. Para realizar este experimento necesitamos los siguientes materiales: una pila, 2 seguros, cinta de aislar, alambre de cobre esmaltado y un imán. Seguiremos los siguientes pasos para poder armar nuestro motor de inducción casero. Primero, sujetamos cada uno de los seguros en cada lado de los polos de nuestra pila con ayuda de la cinta de aislar, fijándonos que el orificio quede hacia arriba. De esta forma tiene que quedarnos. Debemos asegurarnos de que estén bien sujetados. Ahora enrollamos nuestro alambre de cobre, dejando de cada lado un aproximado de 10 centímetros para poder sujetarlo a nuestro motor. Ya que tenemos nuestro alambre enrollado de esta forma, desgastamos uno de los lados que nos quedó libre para quitar el esmalte. Ahora colocaremos nuestro alambre enrollado en el soporte que hicimos de la pila con los seguros y nos aseguramos de que este esté bien colocado para evitar que se caiga. Colocaremos el imán
entre la pila y nuestro alambre para que éste comience a girar y producir energía mecánica. Damos un pequeño impulso para ayudar a que nuestro motor comience a girar. Como podemos observar en el video, los seguros y el alambre esmaltado crearon un circuito cerrado que puede llevar corriente. Esta corriente fluye desde el terminal negativo de la pila a través del circuito y al terminal positivo de la pila. La corriente en un bucle cerrado también crea su propio campo magnético. En nuestro experimento, la corriente viaja a través de la bobina que hicimos, lo cual denominamos armadura del motor. Esta corriente induce un campo magnético en la bobina, lo cual nos ayuda a explicar el porqué de que la bobina gire. Sabemos que los imanes tienen dos polos, positivo y negativo. Los polos positivo y negativo se atraen entre sí, y los polos negativo, negativo y positivo se repelen entre sí. Entonces, una parte del campo magnético de la bobina se va a repeler y esto hará que la bobina continúe girando. Solo quitamos el aislamiento de un lado del alambre, ya que necesitamos una forma de romper periódicamente este circuito para que se encienda y se apague a tiempo con la rotación de la bobina. De lo contrario, el campo magnético de la bobina de cobre se alinearía con el campo magnético del imán, lo cual haría que éste se deje de mover porque ambos campos se atraerían entre sí. La forma en la que configuramos nuestro motor hace que cada vez que la corriente se mueva a través de la bobina, esto al darle un impulso del campo magnético, la bobina esté en buena posición para ser repelida por el campo magnético del imán estacionario, siempre y cuando la bobina no se repela activamente. El impulso lo lleva hasta que esté en la posición correcta para completar el circuito, incluir un nuevo campo magnético y ser repelido por el imán de nuevo. Una vez en este movimiento, la bobina puede continuar girando hasta que la pila se agote. Gracias.